Hablemos sobre el cambio monetario tomado del libro Contabilidad Superior 2 del profesor Francisco Gómez Rondón. Primero hay que considerar que esto es el tipo de cambio, ¿no? Generalmente uno dice el cambio, el equivalente con respecto a una moneda. Pero antes del Tratado de Bretton Woods, el patrón del cambio era el oro. Luego se impuso el dólar. Y hoy en la actualidad estamos presenciando todo esto de las monedas digitales, pero también la irrupción de otras monedas que compiten con la estadounidense, como el rublo ruso y el yuan chino. Entonces, decimos que es el equivalente en oro puro entre dos monedas de distintos países. Por ejemplo, decir que el cambio del dólar es de 187 actualmente, ¿no? Es igual a decir bolívares, ¿no? Que un dólar equivale a 187 de oro puro, Ahora bien, en el comercio internacional es imprescindible pagar en moneda extranjera y a veces moneda propia, ¿no? Y hay pagos que se efectúan. Así tenemos que este tipo de cambio lo debe liderar el Banco Central de Venezuela, en nuestro caso, el BCB. Y ya en lo más concreto, tenemos que aquí en Venezuela los tipos de cambio ha tenido toda una cronología, ¿no? Por ejemplo, con el dólar norteamericano en 1972 era de 4.40, en el 1976 4.50, en 1977 4.30 y en 1979 4.30. Llegó el enfriamiento de la economía, aquella sangría que se le hizo a las reservas internacionales cuando la época de Luis Herrera Campín, que se fueron más de 100.000 millones de dólares, sacaron los grupos económicos y llegó este gobierno supuestamente socialista y tenemos que más allá de las presiones de los estadounidenses, el país está en ascua, con un dólar a poco que decían que era paralelo, un tal dólar today. Hoy se habla que el Banco Central trata de implantar la USDT, que es un mecanismo digital, y la Cámara de Comercio de Maracaibo parece que les conviene, ¿no? Que todas estas divisas que están en el comercio subterráneo entre al sistema nacional. Fíjense cómo son las cosas. Ellos que usaron eso, ¿no? Ese dólar paralelo, se beneficiaron, pero tienen la guía de Cámara de Comercio, Consecomercio, Fede Cámara, ahora quiere que atrapar todas las pocas divisas que nos pueda quedar ante la coyuntura que estamos viviendo. Bueno, en todo caso, un país necesita, como el caso de Venezuela, hacer compras en el exterior. Somos un país importador, grandemente. Esto exige hacer transferencias bancarias mediante cheques o giros bancarios, y ya cuando se importa mercancía o se exporta mercancía, hay que tener en consideración algunos instrumentos, que es la carta de crédito comercial, ¿no? Que es una especie de que el importador le abre al exportador una cuenta a través de un banco corresponsal que dirige el banco emisor con el que negoció el importador aquí en Venezuela, y cuando cumple con toda una serie de requisitos, se le abona en cuenta al exportador. ¿Cuáles son esos requisitos? La factura comercial,
la factura consular avalada por el cónsul nuestro en dicho país y acto el conocimiento de embarque, ¿no? La carta de crédito por eso cumple su cometido. Cuando se lleva a cabo un embarque y el exportador cobra su factura, hay una solicitud del formato, ¿no? Ya eso está estandarizado y ya las estipulaciones, hay estipulaciones en el comercio internacional, ¿no? Como son el FAS, el FOC, el CAF y el SIP, ¿no? Son mecanismos en que el importador con el exportador llega a ciertos conveniamientos. Por ejemplo, el FAC significa libre al lado del buque, ferrocarril o camión. Es decir, que el precio FAC incluye los costos de la mercancía más los costos para llevarla hasta colocarla al costado del vehículo que habrá de conducirla en el plazo convenido. Ese es un lenguaje que usa mucho la gente de aduana y que está muy imbuido de esto. No nos vamos a detener en esta realidad de estos conceptos que se usan en el comercio internacional. Ahora bien, ¿qué pasa? Una carta de crédito se podría representar así. Un vendedor hace un contrato de compra-venta con un comprador. Ahora bien, el comprador hace una solicitud de apertura de una carta de crédito de un banco. Se le da la carta de crédito y el vendedor, previa a la notificación, confirmación de apertura, se le da notificación de la apertura de una carta de crédito. Y ya cuando el banco emisor pide notificar o confirmar la carta de crédito a través del banco corresponsal del emisor, el emisor. Hay ciertas clases de cartas de crédito, ¿no? Que no vienen al caso, ¿no? También es un lenguaje no difícil, sino que en aras de la síntesis, ¿no? Hay una factura comercial que es la avalada por también se le conoce como declaración jurada. Este documento constituye una declaración jurada del despachador o embarcador y ha de ser visado por el cónsul venezolano en el lugar de despacho. Tenemos la carta aporte, que es un documento muy similar al conocimiento de embarque para el transporte, pero vía férrea y carretera. En cambio, el conocimiento de embarque es vía marítima, ¿no? Conocido internacionalmente como en inglés como Bill of Lading, es otro documento formal utilizado en el comercio internacional con la particularidad de ser un documento negociable, en cierto modo. Y por último, el profesor Gómez Rondón nos habla de las sucursales en el exterior, que tengo una empresa venezolana. Pero para eso trataremos tal vez de hacer un video live, porque hay unos asientos contables, sobre todo para quienes estudian administración, contaduría, economía y áreas afines. Muchas gracias.